Con la llegada del liberalismo y la presencia de la regencia de María Cristina de Borbón y luego el gobierno de su hija Isabel II, no solamente vamos a acceder a una nueva etapa política propiamente liberal, sino que además la economía, ya no solo por el modelo liberal, sino por el contexto global en el que estábamos inmersos, va a tener un cambio trascendental en las décadas centrales del siglo XIX. Esto afectará a Madrid de una manera importantísima. Recordemos que Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda y creador del Ministerio de Fomento en los últimos años del gobierno de Fernando VII, va a ser un auténtico reformador. Va a elaborar proyectos como por ejemplo los presupuestos generales del Estado, va a introducir la economía española en el modelo bolsista europeo de aquel momento y además dejará los pilares para algunos de los gestores liberales tanto de Madrid como de diversos ministerios a lo largo de la regencia, completamente formados en una nueva idea, con una nueva perspectiva sobre la economía y el fomento de la industria. Es importante tener en cuenta dentro de todo esto que cuando en 1843, año en que se declara oficialmente mayor de edad a Isabel II, lleguemos a la mayoría de edad, la economía española tenía planteados numerosos problemas. Sobre todo lo que había llevado a que se postergaran las soluciones era la Primera Guerra Carlista. En mitad del contexto bélico no habían sido capaces de desarrollar reformas económicas de gran envergadura. La hacienda pública se enfrentaba a una exorbitante deuda del Tesoro, emitida a corto plazo, pero renovada y acumulada de un modo bastante desordenado durante la época de la Primera Guerra Carlista. Además de todo eso, era necesaria la reforma del sistema tributario, con la introducción, que había planteado ya en su momento las Cortes de Cádiz, de la contribución directa, en un intento de generalizar los impuestos sobre los productos. Además, también había que generalizar impuestos sobre el rendimiento de las actividades agrarias, industriales y comerciales, a la vez que se esperaba aumentar las cifras de recaudación total. Todo esto habíamos citado ya una situación bastante interesante, que era la desamortización de Mendizábal a lo largo del año 36-37. Especialmente vimos que además hubo una gran aceptación popular a posteriori de la epidemia de cólera de 1834 y todas las revueltas anticlericales. Pues recordad, la primera desamortización, sobre todo a quien afecta, es a los espacios eclesiásticos. Pero además, a mediados de la década de 1840, se echaba en falta un sistema de comunicaciones terrestres eficaz, debido sobre todo a las dificultades geográficas que entorpecían de una manera tremenda la economía productiva industrial de algunas regiones peninsulares. Además, los gobiernos de Isabel II y sobre todo los círculos de opinión económica y política se plantearon varias ideas dentro de las visiones moderadas de los liberales, cuestiones que se plantean sobre el proteccionismo comercial, que algunos de ellos incluso tenían una versión bastante radical con el prohibicionismo de algunas actividades librecambistas en tiempos de Isabel II. No olvidemos que Isabel II y su madre, la regente María Cristina, ambas se apoyan en las vertientes más moderadas y conservadoras de los liberales. Además, no podemos quitar de todo esto la necesidad que había de un marco jurídico e institucional adecuado para modernizar la economía española. En el reinado de Isabel II se intentó, por los gobiernos tanto moderados como progresistas, dar una serie de soluciones a estos problemas. Casi todo ello se capitalizó en la administración madrileña. Desde el punto de vista de la política económica, seguida a lo largo de 25 años de este reinado, desde la década de 1840 hasta 1868, podemos hacer varias particiones, varias organizaciones cronológicas.
Por ejemplo, la primera de ellas sería la etapa de los moderados, entre el año 1844 hasta 1849, donde la figura que lidera todas las reformas políticas es el ministro Alejandro Mon. Además, entre el año 1849 y 1854 tenemos que plantear la figura y el protagonismo indiscutible de otro personaje, Juan Bravo Murillo. Realmente Juan Bravo Murillo tan solo organiza las políticas financieras hasta el año 1852 de manera directa, pero hasta 2 años después, hasta el año 54, va a tener todas estas reformas un papel fundamental. Todo esto llegaremos a una tercera gran etapa, que es el bienio progresista, entre el año 54 y 56, donde Pascual Madoz, con una visión bastante más arriesgada de la economía liberal, va a hacer una nueva desamortización. Volveremos a una cuarta etapa con un periodo de regresión al moderantismo y la Unión Liberal entre el año 56 y hasta 1868, donde la capitanía vinculada a lo económico, sobre todo entre el año 58 y el año 61, la va a llevar Pedro de Salaverría, que será el máximo responsable financiero en aquella época, seguido ya en los últimos años previos a la Revolución de la Gloriosa por Manuel Barzanayán. Las desamortizaciones, muy especialmente la de 1837, liderada por Juan Álvarez de Mendizábal, van a dejar en Madrid una auténtica transformación urbanística. Con la expropiación de los bienes en manos muertas por parte de la Iglesia, muchos monasterios, complejos eclesiásticos van a cambiar su uso. Por ejemplo, el antiguo convento de los Trinitarios en la calle Atocha, en el solar donde tenemos a día de hoy el Teatro Calderón, pasaría a convertirse en museo de pintura, el Museo de Pintura Contemporánea del siglo XIX en Madrid. Incluso luego, en los años posteriores, llegaría a ser, una vez dejando de tener el uso del Museo de la Trinidad, pasaría a ser Ministerio de Fomento hasta el año 1897. Esto nos ocurrió con muchos otros lugares. Sin desamortización no hubiéramos tenido la Casa Cordero, ni la ampliación de la Puerta del Sol, ni obviamente tampoco los ensanches de Madrid que iremos comentando en futuras sesiones. Además, recordemos que en la ciudad de Madrid ya contábamos con bancos de patrocinio real. El primero de ellos había sido el Banco de San Carlos, fundado por Carlos III, siguiendo las reformas de los aranceles y de la economía ilustrada, y más tarde Fernando VII hizo el Banco Español de San Fernando. Era de capital privado, pero con funciones públicas, en tanto que estaba patrocinado por la mismísima corte de Fernando VII. Una de las instituciones más destacadas en la transformación económica del Madrid decimonónico es la Bolsa de Comercio madrileña. En la Guerra de Independencia, cuando llega José I a España, toma la decisión de instaurar la primera Bolsa de Comercio madrileña. Como sede eligen la casa que había aneja al convento de San Felipe el Real en la Puerta del Sol, pero realmente jamás llega a entrar en funcionamiento. Será en septiembre de 1831 Fernando VII y Luis López Ballester quienes aprueben la ley que da lugar a la Bolsa de Madrid, la Ley de Creación y Organización de la Bolsa, redactada por Pedro Sainz de Andino. El día 29 de ese mismo mes, de septiembre de 1831, se publica íntegramente la ley en la Gaceta de Madrid, dando lugar de manera ya fáctica a la institución. La bolsa, además, es definida en el artículo 64 del Código de Comercio del año 1829 como lugar de reunión de comerciantes y agentes mediadores donde se conciertan o cumplen las operaciones de contratación de activos mobiliarios. Se promueve con la ley la creación de un mercado semejante a los que existían ya en Francia, en Reino Unido o incluso en Estados Unidos. En 1854 es cuando comenzó además la publicación del Boletín de Cotizaciones
y más tarde, durante el sexenio democrático, aunque era un proyecto previo que había promovido Isabel II, nace en 1869 una moneda, una unidad monetaria única para poder manejar mejor las cotizaciones, la peseta. Ahora, volviendo a la época del final del gobierno de Fernando VII, en octubre de 1831 se inaugura la primera sesión de la Bolsa de Madrid. Estaba en el antiguo edificio del consulado en la plazuela del Ángel. Nació con 5 agentes de cambio y da sus primeros pasos con sesiones que duraban 3 horas. La apertura comenzaba aproximadamente a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde se cerraba la bolsa. Durante las jornadas cotizaban los bancos, los ferrocarriles y las siderurgias principalmente, aunque las acciones de empresa apenas representaban el 1% de la contratación real. El resto, la gran mayoría, el 99%, correspondía realmente a la gestión de la deuda pública. En muchas ocasiones estos títulos estaban bastante mal documentados. Tenemos que tener en cuenta que acababa de nacer el sistema, reconocidos de forma deficiente desde el punto de vista jurídico y sin plazos seguros de amortización. Por lo tanto, las empresas cotizadas tenían una representación básicamente testimonial, con títulos que estaban muy desprestigiados entre los inversores. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el sistema de contratación se hacía de viva voz, es lo que se llamaba habitualmente el sistema de corros dentro de las instalaciones de la bolsa. En 1834 la bolsa sufre una primera crisis de consolidación durante la época de la Primera Guerra Carlista. Además hay que tener muy en cuenta la crisis debido a la epidemia de cólera que sufríamos en ese momento en ciudades como Madrid. No se vuelve a recuperar realmente la bolsa madrileña hasta la finalización de la Primera Guerra Carlista entre el año 39 y el año 40, entre el abrazo de Vergara y la eliminación de las revueltas de Ramón Cabrera, el tigre del maestrazgo, en el ámbito castellonés, por parte de O'Donnell allá por el año 1840. Cuando se genera una época de paz y una recuperación económica, entre 1844 y 1846 se produce el primer boom bursátil español. Para que os hagáis una idea, en tan solo un año, en 1845, se negocian hasta 15.000 millones de reales en la bolsa madrileña. Va a ser importante que es en esa época cuando empiezan a enriquecerse familias como los Carriquiri, los Pastor, Sartorius, los Remisa, los Urquijo, González Bravo o, por ejemplo, la familia del Marqués de Salamanca, de la que hablaremos a continuación. El Marqués de Salamanca será el auténtico rey de la bolsa madrileña. En 1854, como os decía antes, se publica el Boletín Oficial de Contratación, donde aparecen los precios oficiales de las negociaciones. El negocio de las acciones se fue abriendo poco a poco y se le va dando estructura. Todo esto está muy propiciado en 1855 por la Ley de Fomento, que era la Ley de Ferrocarriles y Caminos del Hierro, la Ley de Bancos y Sociedades. Todo esto empieza a organizar cada vez más todo el parqué madrileño. En 1856, además, hay que tener en cuenta que nace el Banco de España y con eso se consigue ya unificar todo esto. A lo largo de toda esta época, la Bolsa de Madrid pasó por diversos lugares. Desde la creación de la bolsa en 1831 hasta que se inaugure en 1893 el actual Palacio de la Bolsa en el Salón del Prado, el mercado bursátil madrileño recorrió varios lugares. La primera sede, como acabamos de decir, estuvo en la plazuela del Ángel, esquina con la calle Carretas, en la antigua casa del consulado. Y muy poquito después, en 1832, se traslada a la Casa de Filipinas, también en la calle Carretas. En 1841 va a pasar al claustro del convento de San Martín, del antiguo Vicus, y en 1846 al monasterio de las Bernardas en la calle Alcalá. Solamente un año más tarde, en 1847, se vuelve a trasladar, en esta ocasión al convento de los Basilios en la calle Desengaño, cerca de lo que es actualmente la Gran Vía,
y en 1875 se emplaza en la Aduana Vieja, en lo que se denominó Plazuela de la Bolsa, la antigua Plazuela de la Leña, que es la que podéis ver en la imagen. En cuanto a los bancos vinculados a la corona, como acabamos de citar, el primero de ellos había sido el Banco de San Carlos. Había sido fundado en tiempos de la Ilustración de Carlos III y tuvo sus primeras juntas de accionistas en el Palacio del Conde de Altamira en la época de Carlos IV, ese palacio que está en la zona de la calle Flor Alta con Flor Baja. Recordad que a día de hoy está partido por la Gran Vía, lo hemos visto ya tanto en sesiones previas como en algunas visitas, y mientras tanto se estaban terminando las obras del Palacio de Monistrol, donde está a día de hoy la plaza popularmente conocida de la Luna, que es Santa María Soledad Torres Acosta, en la zona de la calle de la Luna, muy cercano también a la Gran Vía. En 1825, justo 2 años después de terminar el trienio liberal en tiempos de Fernando VII, el Banco de San Carlos se trasladó a una casa que adquirieron en la calle Montera y pasó a convertirse luego más tarde en el Banco de San Fernando. Tras la fusión del Banco de Isabel II y el Banco de San Fernando, la sede de ambas instituciones, unificadas en uno solo, que era el Banco de España o el germen del Banco de España, se trasladan a la antigua Casa de los 5 Gremios Mayores que había hecho Balina. Estaba en el espacio de la Plazuela de la Leña, donde a día de hoy está la Plaza de Jacinto Benavente. Es un edificio del clasicismo barroco madrileño de tiempos de Carlos IV que nosotros arquitectónicamente ya habíamos citado anteriormente. El edificio actual del Banco de España es bastante más tardío. Realmente nosotros este curso no lo vamos a citar porque no se traslada la institución a ese lugar hasta el año 1891. El Banco de Isabel II había surgido en 1844 con una iniciativa privada, con la finalidad de potenciar la vida mercantil española y madrileña. Tenía la facultad de emitir billetes al portador, lo que provocó, por ejemplo, la oposición del Banco de San Fernando, que seguía existiendo en aquel momento, que inició todo tipo de acciones legales contra el nuevo banco, aunque resultaron inútiles porque este tenía la promoción de la mismísima Isabel II. En 1847 el Banco de Isabel II estaba al borde de la suspensión de pagos, debido, entre otras cosas, al bajo nivel de actividad económica que había en aquel momento en Madrid y una pequeña crisis financiera por la que se estaba pasando. Esto motivó la fusión con el Banco Español de San Fernando. Nace así lo que en su momento, en el año 47, llamaron el Banco Español de San Fernando, con facultad para emitir billetes en Madrid y para crear sucursales en todos aquellos lugares en los que no hubiese un banco de emisión. En aquellas fechas tenemos que tener en cuenta que sí que había bancos de emisión en otras ciudades que no eran Madrid, como por ejemplo Cádiz, en el ámbito de Barcelona, en Bilbao, había otras instituciones capacitadas. Ahora, en 1856, la ley del 28 de enero redenomina el banco como Banco Español de San Fernando y pasa a ser el Banco de España. Otorga al Estado la potestad de nombrar al gobernador y a 2 subgobernadores y establece un sistema de pluralidad de bancos de emisión con la limitación de crear un banco emisor por plaza. Tras esta liberalización, los empresarios y comerciantes, especialmente en Madrid, empezaron a crear bancos en otras capitales y esto va a hacer que el Banco de España abra sucursales en diversos lugares. Por ejemplo, Alicante y Valencia son de las primeras. Cuando lleguemos a 1868, el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, será quien llame a la unificación de una sola unidad monetaria, la peseta dividida en 100 céntimos. El primer gobernador del Banco de España fue uno de los grandes hacendistas españoles del siglo XIX, con un poder en la ciudad de Madrid extraordinario. Era Ramón de Santillán González. Era un burgalés que había venido a Madrid
a partir del año 1825, trabajando en la hacienda desde la época incluso de Mendizábal de una manera muy activa. Había sido ministro de Hacienda en época de la regencia de María Cristina, justo antes de que cayera la regencia en manos de Baldomero Espartero, y participó, por ejemplo, en las reformas tributarias de 1845, junto al ministro Alejandro Mon y a otros hacendistas como García Carrasco. Es quien unificó además el Banco de Isabel II con el Banco de San Fernando, dando origen al Banco de España, el cual se convierte en gobernador en 1856 y ostentará el cargo hasta el año 1863, que muere aquí en la ciudad de Madrid el 19 de octubre. Fue miembro además activo del partido político de O'Donnell, de la Unión Liberal. Fue un personaje clave tan importante que en 1884 se le rinde homenaje con los billetes de 25 pesetas que llevaban su efigie. Todo este desarrollo y el reformismo económico en Madrid empezó a dar lugar a un grupo de burgueses bastante sólido. Realmente ya teníamos algunos ejemplos, por ejemplo en época fernandina, la empresa de banca, sobre todo en el ámbito prestamista, más importante que habíamos tenido en Madrid eran los hermanos Dutari, de origen vasco y asentados en nuestra ciudad. Además, por ejemplo, también en 1814, justo en los momentos del inicio de la era fernandina, se asienta en Madrid el alavés Domingo Norzagaray. Sobre todo en el ámbito arancetano, en Aranjuez, genera varias empresas de comercio textil. Eran de una familia con una economía bastante modesta, pero gracias al buen trabajo que hicieron, lograron ser uno de los burgueses más potentes que teníamos en época fernandina. Junto a Norzagaray hay que destacar mucho a Manuel Pérez Seoane. Era sevillano, hijo de un abogado, y también empezó a establecerse en el año 1820 en la ciudad de Madrid con un comercio textil y sobre todo obtuvo grandes réditos económicos a través del préstamo de pequeñas cantidades. Ambos prestamistas, tanto Norzagaray como Pérez Seoane, van a ser importantísimos durante el decenio absolutista de Fernando VII. Cuando llegue la época del liberalismo empezarán a aparecer en escena otras familias de burgueses como los Ugarte, los Falcó o los Bárcenas. Muchos de ellos empiezan a trabajar a la sombra de los Norzagaray y los Pérez Seoane, pero terminan por tener cada vez mayor potencial. Apoyaron todas estas familias, los Norzagaray, los Pérez Seoane, Falcó, Bárcenas, Ugarte, la desamortización de Mendizábal y también financiaron gran parte de la política y de las inversiones de la regencia de María Cristina hasta el año 1840. Además, en el caso concreto de la familia Pérez Seoane, entre el año 1842 y 1847 consiguen su época de mayor poder económico gracias a las muy buenas inversiones que hicieron en la bolsa madrileña. Ahora, según llegue la crisis de 1848, una crisis generalizada en muchos países europeos debido a las revueltas liberales que se daban en aquel momento, va a ser importante porque esto les pasó factura. Y tanto los Pérez Seoane como los Norzagaray van a entrar en una crisis espectacular. Por ejemplo, Domingo Norzagaray va a morir en aquellos años con tan solo 20 millones de reales. Pero hay que tener en cuenta que Norzagaray tiene unos 40 millones de deuda. Luego realmente murió debiendo dinero. En 1850, en el caso por ejemplo de Manuel Pérez Seoane, va a recibir el título de conde de Belle por su servicio a la monarquía de Isabel II como auditor real en Manila. Era uno de los personajes clave desde la ciudad de Madrid para la gestión de toda la economía colonial. Va a ser importante porque todos estos burgueses empezarán a establecer en la ciudad de Madrid grandes conjuntos palatinos, un desarrollo de la industria que será clave para la evolución de la ciudad. Además de todos ellos, tenemos que destacar, por ejemplo, al banquero e industrial pamplonés Nazario Carriquiri. Muchos lo conocerán por su papel como ganadero, se dedicó a la ganadería
del toro de Lidia. Va a ser importante porque Carriquiri había sido miembro fundador en 1836 del Casino de Madrid, junto a muchos otros burgueses y nobles de la corte de Isabel II. Se dedicó, además de la ganadería, a la ampliación del ferrocarril en Asturias. Realmente su vida había empezado en el mundo pamplonés de una manera muy modesta. Era hijo de un calderero de origen francés, pero poco a poco, con su trabajo y sus acertadas inversiones, consigue llegar a ser uno de los grandes nobles de la economía madrileña. Albergó una colección pictórica en su palacio espectacular. Además, también intervino en el ámbito político como diputado por Navarra. No tuvo hijos y hereda todo su cuñado, el conde de Espoz y Mina. Toda la familia de los Carriquiri y luego el condado de Espoz y Mina vivían en un gran palacio cerca de la calle de la Luna. Otro personaje clave para la nueva economía burguesa de Madrid fue Agustín Fernando Muñoz. Ya hemos hablado de él en alguna ocasión por su matrimonio con la regente María Cristina de Borbón y dos Sicilias. La boda entre Agustín y María Cristina se había celebrado el 12 de octubre de 1844 en secreto, aunque oficialmente con un consentimiento de la reina Isabel II. Previamente se le había otorgado al rey varios títulos para evitar las acusaciones constantes que había de matrimonio morganático, pues al fin y al cabo Agustín Fernando Muñoz no pertenecía a la nobleza, sino que era de la pequeñísima hidalguía, ya que su abuela, Eugenia Funes, había sido nodriza de la infanta Carlota Joaquina, hija mayor de los príncipes de Asturias en aquel momento, el futuro Carlos IV y María Luisa de Parma. Pero Agustín Fernando Muñoz sobre todo fue importante luego en el ámbito militar. Era un guardia de corps de escaso rango y es como llega a entrar en contacto con la regente. Ahora, Agustín Fernando Muñoz realmente para lo que a nosotros nos interesa es por los negocios que consigue hacer junto a la regente. Administraban y se hicieron inmensamente ricos con varias empresas. Tales negocios fueron capitalizados con la fortuna personal de la reina y sabemos que en las capitulaciones matrimoniales el consorte, el duque, que luego se le va a dar el título de duque de Riansares, ostenta una fortuna de 135 millones de reales. En septiembre de 1844, Agustín, ya como duque de Riansares, constituye en París la sociedad Agustín Sánchez y Cía, aportando 3 millones de reales como socio capitalista, un dinero que procedía obviamente de su esposa, o procedía de la reina regente. El objeto de la empresa se atenía en un principio a la ejecución de obras públicas en Cuba, siendo el socio estratégico en las Antillas su amigo Antonio Parejo Cañedo, un coronel de caballería retirado que vivía en La Habana y se ocuparía de la representación como testaferro de la compañía. Agustín Sánchez y Cía se dedicó a diversos negocios, aunque la actividad principal no fueron realmente las obras públicas, sino el tráfico ilegal de esclavos a un lado y otro del Atlántico. La compañía adquirió para ello algunos de los más modernos barcos de su tiempo, propulsados por vapor y preparados para travesías transatlánticas como el barco Guadalquivir, el Cetro o el Tridente. Eran buques que costaron unos 2,5 millones de reales y que pagó la reina Isabel II, hija de la reina regente, a través de la casa londinense de los Zulueta, que eran los grandes negociantes esclavistas a nivel internacional en aquel momento, con un préstamo millonario que nunca se llegó a reintegrar. Tras las quejas del gobierno británico contra la familia real española, y además también quejándose ante los banqueros Zulueta, administradores de las fortunas en Londres, consiguen que por el año 1849 se abandone este tráfico ilegal de esclavos. En la escritura de disolución y liquidación de la sociedad se registraron con todo detalle los ingresos por la venta de esclavos negros y de indios yucateros correspondientes al duque de Riansares y a la regente,
con un beneficio de más de 14 millones de reales, multiplicando por 5 la inversión inicial. El coronel Parejo siguió participando en los negocios reales, sobre todo adquiriendo ingenios azucareros en la isla de Cuba, pero tras el destronamiento de Isabel II en 1868, sumado a la caída del precio del azúcar a unos mínimos históricos, prácticamente terminan arruinados algunos de estos negocios. Ahora, realmente lo que facilitó la consolidación de la fortuna de los Muñoz y Borbón dos Sicilias entre el año 1845 y 1848 fueron varias empresas promotoras del ferrocarril, en el ámbito asturiano, en el ámbito valenciano principalmente. Junto con su hermano Agustín, su hermano era el segundo conde de Retamoso, y junto al suegro de su hermano, el marqués de Remisa, lograron los tres hacer negocios millonarios con la familia de los Rothschild, la familia de los Lafite, que eran unos banqueros importantísimos, y el mismísimo José de Salamanca, el marqués de Salamanca. Va a ser importante porque el duque de Riansares va a terminar viajando a Ecuador y en 1855 se traslada ya de manera definitiva a aquel territorio y hace grandes producciones de cacao en la región de Esmeraldas. Será en Ecuador donde fallezca Agustín Fernando Muñoz. Luego su hijo realmente nunca supo manejar los negocios de su padre, pero tanto la regente como el duque de Riansares consiguen amalgamar una fortuna que les coloca no solo como la élite nobiliaria en Madrid, sino como uno de los capataces fundamentales del nuevo desarrollo burgués en la ciudad. Pero hablar de la economía burguesa del 19 en Madrid nos lleva claramente a un personaje, a José María de Salamanca y Mayol, conocido tradicionalmente con el título nobiliario que luego se le otorga de Marqués de Salamanca. José María había llegado a Madrid hacia 1830, en los últimos momentos del reinado de Fernando VII, desde su Málaga natal. La amistad de su familia con el moderado Francisco Cea Bermúdez le valió diversos puestos políticos de segundo orden, hasta que en 1837 consigue un escaño parlamentario por Málaga en las Cortes Constitucionales posteriores a la proclamación del Estatuto Real de 1837. Comenzó también a frecuentar los círculos palaciegos, donde traba una amistad con Agustín Fernando Muñoz, el esposo de la regente María Cristina, y por entonces José María ya se había consagrado como un hombre hábil en el ámbito de los negocios, no solamente gracias a sus inversiones en la bolsa, sino que además en 1839 se agencia un monopolio, el de la sal. Era una operación que le había representado ingresos aproximadamente de unos 300 millones de reales. Esto era realmente un aperitivo de lo que estaba por venir en su economía personal y familiar. Junto a Muñoz y al general Narváez, primero militar de alto rango y luego presidente del gobierno, fue el eje del triunvirato económico durante toda la época isabelina. José María de Salamanca va a tener una perspicacia que demuestra de manera sobrada en el otoño de 1844. Mientras que los expertos en la bolsa jugaban al alza, él decidió hacerlo a la baja. La razón no era otra que la información privilegiada de la que disponía José María de Salamanca. Conocía a propósito una serie de militares y ellos le habían comunicado que iban a levantarse en armas justo en ese momento. Luego él decide ser mucho más conservador en sus inversiones de manera inmediata. Se esperó pacientemente hasta que se supo del pronunciamiento del general Martín Zurbano en Nájera, y con el fin de que cundiera el pánico entre los inversores, Salamanca y algunos de los socios se encargaron de difundir el episodio como un auténtico alzamiento extendido y triunfante en la totalidad del reino. Esto lo que hizo es que los valedores, muy estrechamente vinculados a cualquier fluctuación política, cayeron en picado, y gracias a esta operación el marqués de Salamanca
se embolsó cerca de 30 millones de reales en tan solo un día. Mientras tanto, Muñoz, el consorte de la regente María Cristina, que en ese momento ya no era regente, pues habíamos nombrado mayor de edad a Isabel II, y el general Narváez también recaudaron 30 millones de reales en ese mismo día. Ahora, el auténtico filón llegó realmente con el ferrocarril. Apenas un año después de este pelotazo bursátil por parte de José María de Salamanca, gracias a la eficiente mediación del padrastro de la reina, de Muñoz, se le concede la creación del ferrocarril entre Madrid y Aranjuez, con un capital de 45 millones de reales repartidos en 22.500 acciones. No obstante, una serie de jugadas fallidas, como la creación, por ejemplo, del Banco de Isabel II, que hemos citado hace un momento, dificultan algunos de los negocios personales del marqués. En un momento dado tuvo que solicitar incluso colaboración, en aquel momento, a la tesorería de la Casa Real, que tras la intercesión de la antigua regente María Cristina, aporta sus propias acciones para reflotar la iniciativa ferroviaria en la que se había metido José María de Salamanca. Casi 4,5 millones de reales en acciones que Isabel II cambió a Salamanca por un lote de cuadros recién adquiridos por la Pinacoteca del Prado. Son la inversión que hace la reina de manera personal. Finalmente el proyecto se coronó con éxito en febrero de 1851 y en pocos meses los valores del ferrocarril reportaron al marqués de Salamanca y a sus socios aproximadamente unos 50.000 reales, pero no reales en total por la operación, sino unos 50.000 reales diarios. Desde este momento la corona y la burguesía, tanto española como internacional, no dejaron de mostrarse muy interesados en los negocios ferroviarios. El gran negocio realmente se derrumba con la crisis de 1866. Las compañías contaban con un alto número de inversores, lo que alimentó la especulación continua. Sin embargo, cuando los trenes entraron en funcionamiento, las expectativas de beneficio se frustraron. A la hora de la verdad, la industria española proporcionaba muy pocas mercancías y aún menos pasajeros, con lo que las acciones de las compañías del sector se desplomaron por completo a finales de la década de 1860 por una deficiencia en la rentabilidad de todas estas empresas. A partir de 1860, esto y otras cuestiones, sobre todo vinculadas a malas inversiones en la compra de suelos de los ensanches de Madrid, que veremos en un par de sesiones, fueron haciendo que en la década de 1860 el marqués de Salamanca iniciara un declive económico y luego a partir de 1868 un declive social con la caída de Isabel II. El marqués de Salamanca terminó sus días en Madrid completamente endeudado y teniendo que vender para poder cubrir esas deudas algunas de sus fincas, entre ellas el palacio que se había hecho en el Paseo de Recoletos y algunas que otras propiedades en Madrid que iremos desgranando en próximas sesiones. Pero el marqués de Salamanca es la metáfora del triunfo, la creación de una burbuja económica en Madrid y luego el consiguiente desplome a lo largo de la década de 1860. Es el que mejor representa el auge y caída de la burguesía madrileña. Con los cambios económicos del Madrid liberal, empiezan a aparecer diversas instituciones y espacios arquitectónicos en la ciudad que son materialización de esta nueva economía y de los grupos sociales como la burguesía. Una de las instituciones necesarias para toda la buena gestión de esta nueva economía madrileña y en general la economía española es el Tribunal de Cuentas, tan importante en Madrid que ha dado lugar a la barriada de Tribunal, y es de donde viene el nombre realmente de esa zona en torno a la calle Fuencarral, a la altura del actual número 81. En noviembre de 1828 es cuando nace realmente, por una real cédula, el Tribunal Mayor de Cuentas. Estamos en época de Fernando VII, pero realmente si rastreáramos
Esto podríamos movernos en Castilla hasta la historia del siglo XV, hasta la Casa de Cuentas a principios del siglo XV en tiempos de Juan II de Castilla. Es importante tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas contemporáneo, del 19, sirve como autoridad superior gubernativa y judicial para los asuntos de control y fiscalización de las cuentas de la administración y las rentas de toda la hacienda española. Este tribunal estuvo vigente hasta que en 1851 se aprueba la creación de una evolución del Tribunal Mayor de Cuentas, que es el Tribunal de Cuentas a secas, que está reorganizado luego incluso en junio de 1870, en época del sexenio democrático, a lo largo de una ley del 25 de junio de 1870. Luego se volverá a reformar institucionalmente en 1924. El edificio es una obra de Francisco Jareño que denota los modelos de la nueva arquitectura del clasicismo barroco, un neoclasicismo barroco. El Tribunal de Cuentas intenta imitar los modelos arquitectónicos que habíamos establecido en las reformas de la administración de tiempos de Carlos III. Luego aquí la época isabelina intenta imitar a aquellos espacios cortesanos y administrativos del siglo XVIII. Es un modelo revival, un reavivamiento arquitectónico de aquel clasicismo barroco que ya hemos comentado hasta la saciedad en nuestro primer trimestre. Con toda esta revolución económica en el Madrid isabelino, empezarán a aparecer nuevas tipologías arquitectónicas para dar cobijo a estas instituciones. Por ejemplo, tendremos en Madrid desde sedes de bancos, que hasta ahora era raro encontrarlas, y por ejemplo algunas de ellas, cuando se establecían en la ciudad, reutilizaban edificios antiguos. Es el caso, por ejemplo, del Banco de Castilla, que se asentó en la archiconocida Casa de las Siete Chimeneas. Pero también otras sociedades, como por ejemplo la Sociedad de Crédito Mobiliario, transformada luego a partir de principios del siglo XX en diversas instituciones y termina siendo también el Banco Banesto. La Sociedad de Crédito Mobiliario, por ejemplo, en 1868 encarga al arquitecto Severiano Sainz de Lastra la construcción de su sede en el Paseo de Recoletos número 17. Será una de las primeras instituciones bancarias que tendremos en la ciudad de Madrid. Veremos que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la construcción de arquitecturas para bancos será uno de los modelos básicos de la ciudad. Pero también empezarán a aparecer en la ciudad cosas que hasta ahora teníamos en pequeñas cantidades. Por ejemplo, algunas instituciones industriales. Algunas familias empezarán a invertir en la gestación de un tejido industrial en la ciudad, al que le dedicaremos sus propias sesiones, pero por ejemplo, empresas como la Colonial, que se dedicaba al chocolate, llegará a establecer fábricas en Madrid. Ahora, por ejemplo, la fábrica histórica que conservamos, que podéis ver en la imagen, es la que trasladan a Pinto, fuera de lo que es el núcleo urbano de Madrid, pero en sus momentos iniciales, la Colonial llegó a tener una fábrica en pleno Salón del Prado, colocada en los solares donde a día de hoy está el Hotel Ritz. Luego, toda esta revolución económica irá afectando al urbanismo, a la arquitectura de la ciudad y obviamente, como hemos ido relatando en la sesión, a la evolución de los grupos sociales de Madrid y muy fundamentalmente al desarrollo y empoderamiento de la burguesía madrileña. A partir de ahora serán un grupo social necesario y fundamental en el desarrollo de la historia del Madrid decimonónico.